Bienvenidos. Iván Duque ganó la primera vuelta presidencial. Estamos a menos de 3 semanas para la elección de la segunda vuelta y es una gran alegría para nosotros, para nuestros televidentes, tenerlo aquí en Al Punto Hoy. Doctor Duque, bienvenido. Muchas gracias, doctor Juan. De nuevo un placer estar acá en su programa. Estaba echando cabeza y memoria. Recuerdo cuando el joven senador tomó la decisión de ser precandidato del uribismo e hicimos una entrevista. Lo recuerdo perfectamente y le conté a usted que íbamos a empezar con unos talleres que se llamaban Construyendo País. Hicimos muchos talleres recorriendo distintos lugares de Colombia, escuchando a la ciudadanía, y de ahí salió el libro Indignación, que también lo presentamos en una entrevista con usted. Presentamos en una y ahí hay entrevista. una visión de país y eso nos ha permitido seguir recorriendo toda Colombia, ganando afecto y respaldo ciudadano. Y he recibido estos resultados, primero, claro, con alegría, pero al mismo tiempo con una gran humildad y un gran sentido de trabajo de aquí al 17 de junio. Digamos que para llegar a este punto ya se ha ganado 3 procesos. 3. Una consulta interna, una consulta abierta y una primera vuelta. Correcto. ¿Qué queda de esos 3 procesos, doctor Duque? Bueno, a mí me han enriquecido mucho, primero porque decidimos hacer una campaña con unas características. Una campaña de ideas, una campaña de propuestas, una campaña de principios. No entrar en ataques personales, no volver esto un tema de diatriba personal con nadie, sino conectar directamente con la ciudadanía con una visión de país. Y una visión basada en los 3 pilares. Legalidad, que aquí le digamos al que la hace que la tiene que pagar. Que nosotros tengamos un gran respeto por las leyes, pero adicionalmente una cosa, doctor Juan, una lucha frontal contra la corrupción. Esa es una de mis banderas principales. Segundo, emprendimiento, que este sea un país de micro, pequeñas, medianas empresas que expandan la clase media y nos ayuden a derrotar la pobreza, y eso implica también tener un Estado más austero que nos permita bajar impuestos y mejorar salarios. Y equidad, que para mí equidad es la derrota de la pobreza. Es llegar con el programa para el campesino, para la mujer cabeza de familia, que le llegue a la persona que tiene discapacidad, que le llegue a la población que está con la mayor vulnerabilidad económica, con soluciones de salud, educación, cultura, deporte, que integren cobertura y calidad. ¿Cómo lee usted los resultados de primera vuelta y en particular 2 episodios políticos del domingo? Esa votación tan cercana de Petro y Fajardo. Ese segundo cupo para la segunda vuelta se decidió por 1.5% de los votos. ¿Y cómo lee los resultados de candidatos como Germán Vargas o Humberto de la Calle, que quedaron muy lejos? Yo no soy un buen comentarista de resultados electorales. Yo le puedo decir, estoy muy contento de haber logrado la votación más alta que haya tenido Colombia en una primera vuelta. Lo recibo con humildad y mucha motivación. Me siento muy contento de haber logrado que en 22 departamentos hubiéramos tenido una victoria. Me siento muy contento de haber mejorado los resultados en nuestro partido con respecto a hace 4 años, a la elección parlamentaria, y me siento muy contento de la coalición que conformamos. ¿Qué decidí yo ese mismo día? Tan pronto los resultados fueron conocidos, yo llamé a algunos de mis contendores a darles un saludo. ¿Usted los llamó ese día? Yo llamé a los otros candidatos. Yo ese día llamé al doctor Germán Vargas, llamé al doctor Sergio Fajardo y al doctor Humberto de la Calle y les expresé primero que para mí había sido... Al único que no llamó fue a Gustavo Petro. Sí, no lo llamé porque pues seguimos en una competencia, y además porque me parece que va a haber una confrontación de ideas y el país la va a tener que dirimir. Pero ¿Y los llamó a los 3? Los llamé a los 3. ¿En qué orden? ¿A quién llamó primero? Los llamé en orden de votación, ahí sí como dirían. Llamé primero al doctor Fajardo, lo saludé, además porque yo con él he tenido siempre una buena relación. ¿Y fueron cordiales las conversaciones? Es que además con ellos siempre ha habido un trato cordial y amable. Lo llamé y le dije, mire, primero que todo, lo quiero felicitar y le quiero decir que para mí fue un honor compartir con usted este proceso. Lo mismo se lo dije al doctor Germán Vargas Lleras y lo propio hice también con el doctor Humberto de la Calle. Son personas que en este proceso las diferencias del país las vio, las marcamos en el debate, pero me parecía además un buen gesto, y en el discurso que pronuncié yo hice además una exaltación de cosas que creo que hay que recoger de ellos. El doctor Fajardo, el tema de educación,
del doctor de la calle, lo que planteó en el tema de salud y de minorías étnicas, que es importante, y el doctor Germán Vargas, en las diferencias tan grandes que nosotros tenemos, creo que también presentó un programa riguroso que permite ver muchísimas propuestas. Usted le hizo un elogio al programa del doctor Vargas en su discurso y luego Cambio Radical le contestó con un comunicado. Sí. ¿Cómo lee usted ese comunicado? ver, ¿Qué quiere decir ese comunicado? Primero, uno en la confrontación política tiene que saber reconocerle a los adversarios lo que hacen bien. Yo creo que el doctor Vargas presentó un programa importante. Con él hemos tenido diferencias y muchas veces en temas puntuales yo tenía serias discrepancias con sus propuestas, las que estaban contenidas en su programa, pero también hay unas cosas que él ha planteado que son de importancia. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la propuesta que él hizo sobre familia. Es un documento muy serio sobre el tema de familia. Presentó un documento además serio en materia de cultura. Usted sabe que yo soy un promotor de la economía naranja y me pareció que había unos elementos que son importantes. Lo mismo lo hizo con el deporte. En fin, hay varios temas donde ellos han planteado cosas que le sirven a Colombia. ¿Y hubo contenido político de cara a la segunda vuelta en esas conversaciones o fue simplemente una...? No, porque pues primero estábamos además en el fragor de unos temas de resultados. Segundo, no son llamadas para hablar de ningún tipo de decisión política. Era una llamada que quería tener primero por cortesía, pero al mismo tiempo porque para mí como persona, haber estado en un proceso y haber tenido contendores como ellos, a mí me enriqueció. Me enriqueció la confrontación de ideas, me enriqueció marcar diferencias. Y me parece que es un gesto que había que tener con personas que hicieron unas campañas que el país las vio y que me parece que además participaron en un proceso democrático en el cual el país se pronunció. Y yo sigo diciendo una cosa, doctor Juan, este proceso de lo que nosotros hemos hecho es invitando a unir a Colombia. Yo quiero apelar a las bases de todos y decirles, hombre, evalúen el programa nuestro. Aquí hay una propuesta que sirve para el futuro del país, para el presente y para el futuro de una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos. Ese mapa, después de la primera vuelta, tiene una especie de anillo exterior donde ganó Gustavo Petro, que arranca en La Guajira, sigue por los departamentos de la costa, por Atlántico, por Córdoba, por Sucre, se baja y se mete, con la excepción de Antioquia, por el Chocó, por Nariño, va al Putumayo, da la vuelta. ¿Qué va a hacer en esos territorios, doctor Duque? Primero, uno tiene que analizar bien los resultados. Y nosotros tenemos que partir de una base. Primero, seguir fortaleciéndonos donde hemos estado fuertes. Y obviamente abordar aquellos lugares donde necesitamos llegar con nuestro mensaje. De una forma clara y evaluar qué de pronto falló en la transmisión del mensaje. Pero hay que hacerlo con tranquilidad. Yo me siento muy contento de los resultados. No me gusta jamás tener actitud triunfalista. Usted ha visto que siempre mi actitud frente a los resultados electorales es de muchísima tranquilidad. No es una cosa de efusividad, es tranquilidad y asumiendo la responsabilidad. Ahora tenemos la responsabilidad de construir de aquí al 17 de junio una campaña muy dinámica, muy rápida, donde quiero llegarle al corazón de los colombianos, invitándolos a que vean este programa y a que nos apoyen con las tres banderas. Esa bandera de la legalidad, de la lucha frontal contra la corrupción, de quitarle al corrupto hasta el último peso mal habido, de endurecer las penas, de que se acabe la casa por cárcel y la reducción de penas para los corruptos. Una agenda económica que nos permita a nosotros acabar con esta carga de impuestos que está asfixiando la economía y que nos permita con un Estado austero bajar esa carga y mejorar la inversión y los salarios de los trabajadores. Y una obsesión, doctor Juan. Yo quiero que este sea un país de justicia social y donde la clase media se fortalezca, donde la clase media le mejoremos sus ingresos, donde eliminemos y vayamos reduciendo dramáticamente y rápidamente la pobreza. Y eso implica un país que sea capaz de generar empleo formal y esas son las obsesiones que en este momento, para mí, tienen que estar en el mensaje para que el colombiano se sintonice desde el corazón y desde la conciencia con nuestra propuesta. Con todo respeto le formulo esta pregunta. Le escuché a Gustavo Petro en una entrevista un planteamiento muy similar sobre lo que hay que hacer con la clase media. ¿Cuál es la diferencia, el planteamiento, el objetivo, el propósito
parece formulado en términos parecidos por las dos campañas. ¿En qué se diferencia en ese punto de la justicia social, de la redención de la clase media, la propuesta de Iván Duque? Es que arranque por algo muy elemental. La clase media no se expande si no hay emprendimiento. Y yo tengo una visión de emprendimiento en la sociedad. Yo no defiendo el modelo estatista, donde el Estado entra a manejarlo todo y quiere dirigir todo, porque esos modelos han sido fracasados en el mundo. Yo no creo en el dedo expropiador del gobernante diciendo esto sí, esto no, y persiguiendo sectores productivos. Yo no creo en la estigmatización de sectores que le están generando impactos positivos al país, sino que tengamos un entorno donde los sectores productivos puedan convivir y al convivir generar oportunidades de empleo, riqueza y al mismo tiempo expandir por esa vía la clase media. Y lo otro es que la propuesta nuestra de emprendimiento, que además está orientada también a quitar esa cantidad de impuestos asfixiantes para las micro, pequeñas y medianas empresas y al mismo tiempo para los consumidores, es sobre la base que tengamos un Estado austero y eficiente y que tengamos en los próximos 4 años la reducción de por lo menos un 50% de la evasión de los impuestos de renta y de IVA. Y la política social, la que estamos planteando, es sostenible, es escalable, es replicable y no está cimentada en esa idea conceptual que nunca la transmite el populista o el socialista del siglo XXI o el que quiere seguir replicando modelos fallidos de otros países, y es pretender comer carne y tomar leche de la misma vaca, que es hablar de todo gratis y acabar las fuentes de ingreso en la sociedad. Yo creo que las diferencias de modelos son claras, se vieron en los debates y se tienen que seguir viendo a lo largo de esta elección de aquí al 17 de junio. Hablemos de algunas manifestaciones puntuales de la política social, donde puede haber similitudes y seguramente diferencias. Subsidios. ¿Cuál es la política de subsidios de Iván Duque? Subsidios en Familias en Acción, subsidios a la educación de los jóvenes de menores recursos, subsidios a la vivienda, subsidios en el sistema de salud. Si quiere, quitémosle la palabra subsidio o tratemos de darle una mejor definición. Es una agenda social con resultados. Si usted me pregunta a mí, Familias en Acción debe continuar, pero debe mejorar su focalización y mejorar la capacidad de beneficiar a los hogares más pobres de Colombia. Si usted me pregunta a mí sobre la reforma pensional, yo le voy a decir, yo no voy a aumentar la edad de jubilación, yo no voy a acabar la pensión sustitutiva, yo no voy a acabar con colpensiones, pero sí necesitamos una reforma de equidad donde los subsidios no se vayan para los más ricos, sino que puedan ir para quienes más lo necesitan. Si usted me pregunta a mí, diría, quiero un país de propietarios. Y para que tengamos un país de propietarios deberíamos tener créditos para vivienda de 30 años sin cuota inicial y lo que hoy se paga de arriendo sea lo que se pague de cuota para ser dueño de la vivienda. Y cuando hablamos de temas tan elementales como educación, aquí lo que hay que buscar es, primero, que la nutrición llegue a los hogares más vulnerables, pero sin que le metan la mano los políticos. 2, que nosotros tengamos una expansión de la educación preescolar, la primera infancia, para que los niños empiecen a cerrar esa brecha con la pobreza desde el primer día. Que la jornada única tenga doble alimentación, que los últimos 3 años demos formación para el empleo, para que el bachiller tenga el título de bachiller y el de técnico, que tengamos una educación universitaria gratuita para estratos 1 y 2, y en materia de salud algo muy puntual y necesario. Se acaban los abusos de las EPS, que muchas veces reciben los dineros por el número de afiliados y prestan servicios deficientes. Se les va a pagar también por la calidad del servicio acreditado por los usuarios y sacaremos de funcionamiento las de mala calidad. Este es el primero de 2 programas consecutivos de Al Punto que estamos haciendo con el candidato Iván Duque en condiciones de equidad. Igual lo haremos con el candidato Gustavo Petro. Mañana a las 7:45, en el mismo horario, tenemos la segunda parte de esta conversación con Iván Duque Márquez. De manera que aquí estamos para mañana. Muchas gracias, doctor Juan. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos aquí 7:45 mañana. Y ahora sigan con Red Más Noticias.